Dios de los cielos y mar, Dios de Israel. ¿Cómo les va? Como siempre, olvidándome el microfonito. Dios bendiga sus preciosas vidas. Voy a estar bajando la música de fondo. Este precioso tema de Adonai, con el que muchas veces iniciamos el programa de radio anteriormente, cuando teníamos la radio. Que Dios bendiga sus preciosas vidas, mis hermanos. Es un placer nuevamente volver a estar con ustedes y compartir una palabra de Dios con todos y cada uno de los grupos, de mis contactos allí en el Facebook. Y la palabra tiene que ver allí con Filipenses 4:13. Es una palabra que se usa mucho. Y si consideramos este versículo, es muy conocido, es muy citado por muchas personas, sobre todo por la Iglesia de la Prosperidad. Es el texto, yo creo que favorito de la cultura evangélica. Pero vamos a ir no solamente al texto, sino al contexto, ¿sí?, de lo que Dios quiere avisarnos o informarnos a través de su palabra. Este versículo lo vemos impreso en carteles, en las casas, en las iglesias, en la boca de muchos, impreso en bolsos, en cositas que se atan al cuello, ¿no es cierto?, como medallitas y bueno, y esas cosas. Hasta lo han grabado en alguna remera, pero no podemos tomar este texto fuera de contexto, ¿sí? Así que vamos a ir a la interpretación correcta de este texto, porque el significado de lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es el que venimos escuchando asiduamente. Si leemos en Filipenses 4:13 aisladamente, sin mirar el contexto, nos vamos a confundir y vamos a creer que este texto es de superación personal o es un cheque al portador. No es así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es precioso ese texto, pero lo podemos tomar así, como algo ganado, como que todo lo podemos conseguir lo que querramos. Qué lindo sería, ¿no es cierto? A la carne eso le place, pero no es así. Si bien hay algo de cierto en esto, no es tan así como se viene utilizando. No son palabras mágicas para cambiar nuestras circunstancias. Se trata de confiar en el poder de Dios para estar contento en medio de las diferentes circunstancias. Ustedes, no sé si se acuerdan, mis contactos, por supuesto que se van a acordar cuando permanentemente yo he mencionado esa palabra tan larga, pero tan precisa y tan necesaria en momentos de dificultad, que es la longanimidad, que es constancia de ánimo en medio de los problemas. Los cristianos vivimos teniendo problemas, claro, porque somos un problema para el mundo. Porque lo peor que le puede pasar al mundo, o lo peor que le puede pasar a un cristiano que no tiene un encuentro personal con Dios, es saber que hay un Dios que quiere cambiar su forma de ser, que quiere moldear su yo, que quiere hacer morir o matar su yo de alguna manera. Nuestro yo es el que cree que tiene derechos, que tiene, que merece todo, y no es así. Porque realmente si cada uno de nosotros entendiera la profundidad de este texto y el contexto de lo que Pablo quiere decirnos a través de esta palabra allí en Filipenses 4:12, donde Pablo decía: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre. Ahora yo me pregunto, ¿estás contento cuando tenés hambre? ¿Estás preparado para pasar hambre? ¿Quién de nosotros está preparado? Ninguno de nosotros está preparado. Y sobre todo cuando hemos tenido en abundancia, sobre todo cuando venimos a Cristo con muchas cosas o con muchas pertenencias, no queremos perderlo todo. Sin embargo, la palabra dice: aún el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. He pasado por esta situación, no quisiera tener que volver a pasarla. Es muy duro
perderlo todo por causa del pecado ajeno. ¿Vos sabías que muchas veces no se pierde por el pecado de uno, sino por el pecado ajeno? Tremendo, ¿no? Mi marido siempre dice, el trabajo es un placer, el problema es la gente. Porque hoy en día cuando vos pones un cartelito o un aviso solicitando gente para trabajar, son muy pocos los que se anotan. Y cuando se anotan unos cuantos, todo el mundo sabe, pero cuando los dejas solo, yo digo siempre, en la cancha se ven los pingos. Vos en el proceso de trabajo, porque la gente puede decir muchas cosas, hoy las personas mienten mucho, muchísimo. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, donde mucha gente dice, saber, yo misma antes de conocer a Cristo, recuerdo que hace muchos años atrás, era joven, muy joven, tuve que ir a trabajar porque, bueno, de repente la situación apremiaba y bueno, tuve que salir a trabajar con una hijita que tenía en ese momento 2 años y medio, o un poquito más, no me acuerdo, mi primera hija. Y fui a un hotel a presentarme como camarera. Y por supuesto había como 15 chicas, una más bonita que la otra. Y yo digo, acá no me van a tomar. Y bueno, se me ocurrió mentir. Me dijeron, ¿sabés el oficio? Sí, por supuesto, le digo yo. Trabajé. Nombré un montón de lugares donde había trabajado mi hermano mayor como referencia. Y yo nunca había trabajado de camarera, de moza, atendiendo las mesas. Nunca. Esa semana recuerdo que cuando me citaron para unos días para empezar a trabajar, me dieron unos días y bueno, practiqué con la bandeja, pero todos los días, desde la mañana hasta la noche estaba llevando una bandeja con botellitas, con vasos, con botellas llenas para poder practicar y bueno, y que cuando pudiera empezar a trabajar supiera algo. Pero yo no sabía, tuve que mentir para que me tomaran. Y yo entiendo muchas veces a la gente que miente, pero en el proceso de trabajo es donde no podés mentir. Cuando empezás a trabajar y tenés a tu patrón al lado y te mira, no podés mentir. Entonces hay un proceso en el que realmente nosotros nos tenemos que forjar y nos tenemos que formar. Y yo recuerdo ese día que cuando le pregunté a la persona que me tomó, a mi empleador en ese momento, le digo, no entiendo, le digo, habiendo tantas chicas bonitas, ¿por qué justo me tomaron a mí? Porque sos la única que sabía el oficio. Me dijeron. Hermanos, yo hoy no lo hago más, gracias a Dios. La Biblia dice, el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más. No haría una cosa así, pero ni loca, sabiendo quién es el que me está mirando. Pero lo hice y entiendo a las personas que lo hacen. Pero en el momento de que estás haciendo las cosas, el que está al lado tuyo se va a dar cuenta si lo sabes hacer o no. Mucha gente ha ido, sí, toman el trabajo y después vamos a ir a ver si está la persona y no está más. Y Pablo, ¿qué decía? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Estamos enseñados, hermanos. Estamos realmente enseñados a pasar. No estamos enseñados. Porque una persona que está enseñada es humilde y dice, mire, yo no lo sé hacer, pero yo quiero aprender. Si una persona realmente quiere mantener, lo que pasa es que vivimos en un mundo donde se prioriza la mentira, donde uno piensa, pero sí, porque yo también fui hija del diablo y sé cómo piensa la gente del mundo. Si yo le digo la verdad no me va a tomar. Bueno, ya ven, me tomaron por decir mentiras, pero gracias a Dios me fue bien porque practiqué durante toda la semana. Pero se imaginan que si yo no hubiera practicado durante toda la semana y no hubiera puesto voluntad y no hubiera realmente puesto de mí en ese momento, a pesar de no conocer a Cristo, ¿no? Porque necesitaba el trabajo, me hubieran visto y hubieran dicho, no, nena, vos no sabés nada, vos no sabés hacer nada. Una sola vez se me cayeron las cosas y fue cuando el ascensor del hotel donde yo trabajaba frenó de golpe. Pero bueno, después, pero ahí no podés mentir, porque la persona que está a tu lado se va a dar cuenta. Cuando el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando de contentamiento, pero el contentamiento lo da el Espíritu Santo de Dios. El apóstol había aprendido a depender de Cristo y a estar alegre sin importar lo que él estuviera pasando.
Y esto es lo que debemos aprender de este versículo, mis hermanos. Y lo que estamos llamados a imitar de Pablo es precisamente esto, aquí en el versículo 9. Lo que aprendiste, ¿ven? Tenemos que aprender, tenemos que aprender a no mentir, tenemos que aprender a decir, no lo sé hacer, pero lo quiero aprender porque necesito el trabajo. Y esa voluntad, el bien querer como el hacer vienen de su buena voluntad, porque no es humano eso. La humanidad siempre tiende al fracaso, la humanidad siempre tiende a pensar, no, ¿y por qué me van a elegir a mí? O la soberbia, una de dos. Está el que se esconde y dice, no, yo no voy a recibir nada, y por supuesto no recibe nada. O está el otro que se cree y se la cree, y por ahí es probado y es aceptado, pero después, en el momento en que tiene que demostrar si realmente sabe, se ve que no. ¿Me entienden lo que le digo? O sea que las dos personas terminan fracasadas, tanto el soberbio como aquel que se cree que va directamente al fracaso. Lo que aprendiste y recibiste de mí y oíste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Si tomamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece fuera de su contexto, como lo dijimos antes, vamos a fracasar. Porque no se refiere a todo lo puedo. Señor, tírame un fajo de $1.000.000 y no va a caer. Te lo puedo asegurar que no va a caer. Pero si me humillo y le digo, Señor, vos sabés lo que estoy necesitando. Vos sabés, Señor, que soy tu hija, que hay un propósito en mi vida y yo lo quiero llevar a cabo. Porque te amo, Señor. Porque tú me redimiste de la maldición del pecado. Porque tú me hiciste nueva. Porque necesito, Señor. La Biblia dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas delante de Él todas nuestras peticiones. Él sabe de lo que tenemos necesidad. La Biblia también dice que miremos las aves del cielo, que a ninguna de ellas le falta el alimento, mis hermanos. Y no somos más importantes nosotros que las aves del cielo. ¿Vos no te considerás más importante que un pajarito para Dios? Un pajarito es muy importante, pero vos sos más importante. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Él nos ama. Él no quiere que nada nos falte, pero Él quiere que aprendamos realmente que no es todo porque lo declaremos así. Es importante declarar su palabra. Claro que sí. Dios no quiere que a ninguno le falte nada, pero hay un proceso que nosotros tenemos que aprender. Hay una prueba que pasar. Y Dios la prueba se la manda a los hijos que necesitan y quieren ser aprobados. Tenemos que ser aprobados por este Dios de gloria. ¿Para qué? La Biblia dice que si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y el que es poquito en lo poco, ¿qué es lo poco? Si a mí me importa lo de mi prójimo, si yo valoro lo de mi prójimo, Dios me va a aumentar a mí. Dios me va a suplir a mí todas las necesidades. Estar atento a lo que necesita el otro. Hay gente que quiere llenarse de dinero y no le preocupa el vecino, no le preocupa el de al lado. Nosotros hemos sufrido tanto, mis hermanos, con las personas que hemos tomado, que se dicen buenas, que empiezan a trabajar. El primer día todas las escobas barren bien, como dice el dicho. Pero después vemos que aún hasta se terminan quedando con nuestras herramientas. Se van, no dicen nada. Es tremendo cómo se está viviendo estos últimos días. Es algo tan triste que a mí me causa tristeza realmente en mi corazón ver que hay gente así. Y les digo francamente, no es por nosotros, porque yo sé que después Dios suple. Porque cuando nosotros tenemos misericordia del malo, Dios tiene misericordia de nosotros. Porque la Biblia dice, juicio sin misericordia se va a hacer para los que no tengan misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Saben cuál es mi dolor? Saber que a esa persona no le va a ir bien. No le puede ir bien jamás si está haciendo todo con mala intención. Hay gente que viene a trabajar y dice, sí, todo bárbaro, yo sé hacer esto, sé hacer el otro. Y empiezan a trabajar ahí, de repente vamos, no están más. Dije, ¿pero qué le pasa? Ni siquiera te dan una explicación, nada. Y así es el mundo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de enfrentarse. Porque tienen miedo, porque muchas veces creen que lo van a poder hacer. En su soberbia el diablo los engaña. Y después se dan cuenta que no es así, en vez de ser humilde. Porque ¿saben qué? Para el mundo ser humilde significa ser tonto. No, en la humildad está la grandeza del hombre.
Fíjense nuestro Dios. Él deja la majestad de las alturas. Viene a nacer como un niño. Se desarrolla en un cuerpo de carne. Y viene a padecer como siervo, siendo Dios. ¿Por qué Él no se valió en su divinidad como cosa que aferrarse? Sino que tomó forma de siervo. Él deja la majestad de las alturas, deja toda su riqueza por venir a morir por sus enemigos. Porque ni siquiera éramos amigos. Éramos enemigos de la cruz. Éramos enemigos de Él. Y sin embargo a Él le plació salvarnos. Miren qué maravilloso. Este es nuestro Dios. Este es el Rey de Gloria que nosotros esperamos y que viene pronto a buscar un pueblo celoso de buenas obras. No es que hacemos cosas buenas porque somos buenos, no. Hacemos cosas buenas porque hemos conocido a este Rey de Gloria, porque somos uno con Él y porque cada día queremos agradarlo. Porque sin Él no existe nada. Sin Él no hay nada. Separados de mí nada pueden hacer, dice su palabra. Por eso es importante que puedas entender que sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos. Podemos ser buenos, podemos ser mansos y humildes. Podemos callarnos la boca cuando otra persona nos está provocando a ira. Podemos no resistir al que es malo. La Biblia dice, no resistáis al que es malo. ¿Qué significa no resistirle? No lo provoques a ira. Si es malo, sabes que su maldad te va a terminar fundiendo, te va a terminar atosigando, va a terminar venciéndote. Si nosotros respondemos con ira, le damos lugar al diablo, hermano, porque en la ira del hombre no reina la justicia de Dios. Si vos querés que Dios te defienda, guarda silencio delante del Señor y vas a ver cómo Dios te va a hacer justicia. Muchas veces tenemos que hacer silencio cuando el Espíritu no nos manda hablar. Por eso es tan importante poder llenarnos de este Espíritu Santo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? No, ni siquiera hemos sabido que si hay Espíritu Santo. Sí, lo hay. Lo hay. Búscalo. Dice la palabra de Dios, si ustedes siendo malos le saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? A aquellos que se lo pidan. Pedile al Señor, Señor, yo quiero ser lleno de tu Santo Espíritu, porque vas a recibir poder, porque vas a recibir denuedo. Denuedo significa hablar con autoridad, hablar con poder, hablar con convicción de lo que estás diciendo. Ese es el denuedo. Dios te va a conceder todas esas cosas para que vos seas un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Dios bendiga tu preciosa vida y hasta la próxima, que no sé cuándo va a ser, pero espero que sea pronto. Chao, mis hermanos. Nos despedimos con este preciosísimo tema de, bueno, siempre, siempre. A ver, acá lo tenemos, ahí estamos. Nuestra cortina de Adonai, nuestro Señor, mi Señor, tu Señor. Dios te bendiga. Chao. Señor de eternidad, Amén. misterio sin revelar. Él es un misterio revelado. Jesucristo es nuestro Señor. Dios de los cielos y mar, Dios de Israel. Dios de Israel y Dios de todo aquel que le entregue su corazón. Con tu gloria, Viene pronto, prepárate, porque Él viene a buscar un pueblo sin mancha. Dios oye nuestro clamor, ven poderoso Rey. Grande eres, Señor, en medio de tu pueblo. Todo ojo verá de tu poder. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamará. Adonai, Papa Yashia, mamá, santo eres, santo, santo eres, santo eres, santo eres. Espera, Digno eres, espera Jerusalén, porque tu Rey te va a defender. Te alabamos, Rey, te alabamos, Señor. Grande eres, Señor. Tú estás, te veremos.